y en este video veremos el último banco de preguntas de Historia de México, que corresponde al tema del neoliberalismo. Es el último tema del examen de admisión de la UNAM. Recuerden que tenemos la lista de reproducción con todos los videos ordenados. Comencemos. La pregunta 1 nos dice: ¿cómo se llama la etapa económica que comprende desde el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado hasta Carlos Salinas de Gortari? Y es importante que recuerden que con Miguel de la Madrid Hurtado comienza la etapa económica del neoliberalismo, que tuvo su mayor auge con Carlos Salinas de Gortari. La pregunta 2 nos dice: ¿con qué presidente se produjo el fraude del FOBAPROA? Y la respuesta correcta es Ernesto Zedillo Ponce de León, el que gobernó después de Carlos Salinas de Gortari. Recuerden, primero va Miguel de la Madrid Hurtado, después Carlos Salinas de Gortari, después Ernesto Zedillo Ponce de León, después Vicente Fox Quesada, después Felipe Calderón Hinojosa, después Enrique Peña Nieto y por último Andrés Manuel López Obrador. Entonces recuerden, el famoso rescate bancario, el FOBAPROA, se da con Ernesto Zedillo Ponce de León. La pregunta 3 nos dice: ¿qué consecuencias trajo la firma del Tratado de Libre Comercio en México? El TLC, también llamado TLCAN, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, fue firmado por el presidente Carlos Salinas de Gortari entre los países de Estados Unidos, Canadá y México. Y aquí la respuesta correcta es la A. Benefició a algunas empresas. La pregunta 4 nos dice: ¿qué presidente firmó el TLC, Tratado de Libre Comercio? Lo acabamos de decir, Carlos Salinas de Gortari. La pregunta 5 nos dice: ¿qué consecuencias trajo la firma del Tratado de Libre Comercio en México? Y la respuesta correcta es la B. Disparidad económica entre Estados Unidos, México y Canadá, debido a que México no tenía la capacidad de competir contra las potencias económicas como son Estados Unidos y Canadá. Hubo una disparidad económica. La pregunta 6 nos dice: características del gobierno de Miguel de la Madrid, que gobernó de 1982 a 1988, comenzó su gobierno con una campaña de renovación moral contra la corrupción. También comenzó a vender empresas paraestatales a capital privado y también incorporó a México al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, el GATT, y con él dio inicio el neoliberalismo. Entonces la respuesta correcta sería la A. La pregunta 7 nos dice: él fue adoptado por, y recuerden, el neoliberalismo fue adoptado por países desarrollados. Pero, ¿qué es este famoso neoliberalismo? El neoliberalismo simplemente es un sistema económico en el que el Estado no interviene en la economía del país. O interviene pero de manera muy mínima. Entonces aquí la respuesta sería la C. La pregunta 8 nos dice: ¿con qué presidente se dio con más fuerza el neoliberalismo? Lo dijimos al inicio, el neoliberalismo tuvo su mayor auge con Carlos Salinas de Gortari, el pelón. La pregunta 9 nos dice: principal problema del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Lo mismo de hace rato, México tiene una desventaja competitiva con las economías de Estados Unidos. Recuerden que el Tratado de Libre Comercio fue entre Estados Unidos, Canadá y México. La pregunta 10 nos dice: el neoliberalismo es que empieza con Miguel de la Madrid para meter a México en Lo acabamos de decir, el neoliberalismo es un modelo económico y empezó con Miguel de la Madrid Hurtado para meter a México en un mercado mundial. Entonces la respuesta correcta sería la A. Y por último la pregunta 11 nos dice: la globalización es una de las consecuencias del modelo neoliberal implementado desde la década de 1880. Uno de los efectos económicos más importantes en México es, y la respuesta correcta sería la B, el fortalecimiento de las transnacionales y las multinacionales. ¿Pero qué son las transnacionales y las multinacionales? Las multinacionales son aquellas empresas que cuentan con varias sucursales en todo el planeta, pero centralizan la dirección en una única sede, que normalmente está ubicada en el país de origen de la empresa. En cambio, las transnacionales son aquellas empresas que tienen varias sedes que no están centralizadas y tienen cierta autonomía en diferentes países. Entonces, esto que nos plantea la pregunta 11 facilitó el ingreso de esas empresas al país. Muy bien, chicos, esto sería todo por este video, pero antes les dejaré aquí algunos presidentes con algunas características. Tenemos a Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, después seguiría Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Pero con esos creo que ya estamos más familiarizados. Recuerden que tenemos la lista de reproducción con todos los videos
que hicimos respondiendo bancos de preguntas de historia de México y abarcó todo el temario del examen de admisión de la UNAM. Así que si no han visto los demás videos, en la descripción de este video les dejaré el link para que vayan a ver todos los videos que están en la lista de reproducción. Muy bien, ya saben que si este video les ha gustado me pueden regalar un like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo video.